Crónicas de espanto. Es domingo. Toca su dosis de terror. Una inyección de espanto suficientemente escalofriante para dejarlos pensativos y atemorizados toda la semana. Bienvenidos. Comenzamos. Monterrey. Nos evoca el cabrito, los frijoles con veneno, el atropellado, gente trabajadora, orgullosa de sí misma, de lo que ha construido, de la ciudad que crece, que se desparrama por entre las montañas, de las subidas y bajadas, de las calles lisas, peligrosas cuando cae una lluvia, del ruido de los coches, del sombrero, del rodeo, de tantas cosas. Pero en Monterrey también hay historias, también ocurren fenómenos extraños. Yo no pensaría cuando llegué a esa ciudad, y permítame expresarme, que viví ahí 4 años, que no tendría mucha relación con estas tradicionales ciudades del altiplano del centro de México, donde pareciera que la historia está en cada esquina de la parte antigua. Pero Monterrey también tiene su historia. También se fundó allá a finales del siglo XVI. Y aquí aclararemos este punto, porque de lo que les voy a contar no es necesariamente del barrio antiguo, del área históricamente bien delimitada y que ahora se utiliza y se presume con orgullo y con pasión cuando uno viaja a la Sultana del Norte. No, señoras y señores, hay leyendas que se fraguan en estos días. Hace 10 años, hace un par de décadas, hay casas que no requieren la solera del tiempo, ni la humedad de las centurias para acumular en ellos espíritus tenebrosos. Y si bien hay historias regiomontanas que aluden a viviendas embrujadas o en las que habitan espíritus chocarreros en el barrio antiguo, no me voy a referir el día de hoy a esa parte de la ciudad. Permítame remontarme simplemente unos 30 años atrás, cuando Monterrey era una pujante ciudad, que lo sigue siendo si me permiten, y que al amparo del crecimiento industrial, de las maquiladoras, de la industria pesada, del comercio con Estados Unidos, de la garantía científica y académica que le otorgan universidades como el TEC de Monterrey, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, como la Universidad de Monterrey, y muchas que no quiero enumerar, se generaron colonias en las cuales vivían la nueva clase media, los hijos de los gerentes y los CEO de distintas empresas, los maestros con doctorado que daban clase en las citadas universidades. Y así es que Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Escobedo y San Pedro siguen creciendo. Y ese crecimiento nos trajo hechos bastante extraños. Y por qué no decirlo, también tragedias. Y si hablamos de lugares embrujados, de casas malditas, pues el día de hoy hablaremos de la casa de los tubos. Y así es que me remonto a la historia de Mariano, conocido empresario de carnicerías al cual le iba muy bien hace apenas unos 40 años, y que con la venta de las carnes, las cebollitas,
todos los implementos, cuando el fin de semana la gente se dirigía a la Presa de la Boca, a Santiago y a tantos lugares que utilizan para su sosiego y entretenimiento, pues el negocio crecía y crecía. Y también la ciudad, por distintas partes de Monterrey y los municipios conurbados, empezaban a edificarse colonias nuevas, casas con estilos minimalistas, modernidad agringada, modernidad al estilo Monterrey. Y Mariano, con el negocio de las carnicerías en auge, quería que su casa fuera el orgullo de la región. Y por allá, por la región sureste, donde se estaba al amparo del Cerro de la Silla, varias colonias llamadas Country La Silla, Country La Silla, La Escondida, se estaban edificando y se llenaban todas de esta pujante clase media y clase acomodada, ¿por qué no decirlo? Todo producto del trabajo de esas personas, también como saben hacerlo ahí en Monterrey. Pero él quería, Mariano, una casa que fuera el orgullo, que fuera la vista, la envidia de todos los que rodeaban su lugar sagrado, si me permite. Y entonces, en medio del tráfico, en medio de la conducción, escogió por ahí en una colonia que se llama Country La Escondida, donde se estaba construyendo también apenas con la cooperación de los que vivían alrededor un templo que, estando pegado pues al Cerro de la Silla, se llamaba el Cristo de la Montaña, y con calles que en ese momento más bien parecían brechas y donde caían de repente las piedras, donde la vista también se antojaba un tanto maravillosa y al mismo tiempo peligrosa. En ese lugar escogió Mariano el espacio, difícil, complicado, harto inaccesible de momento, para construir una casa original y diferente, que iba a ser pues una especie de conglomerado de cilindros. Pero aquellos tubos cortados en diagonal, con una alberca preciosa, con subidas y bajadas. Pero él no tomaba en cuenta que tenía una hija discapacitada. No importa, pondremos rampas por todos lados. Y consiguió a un arquitecto que le pudo dar gusto a sus deseos. Consiguió el terreno. Por ahí, 2 calles que ahora se llaman René Descartes y Benjamin Franklin, dicho en correcto castellano, y una subida un tanto peligrosa y un terreno lleno de piedra laja, y por lo pronto la electricidad muy lejos. No importa, nada de eso es problema. Mariano le dijo al arquitecto: ¿qué necesitas? Pues esto y aquello. ¿Cuánto necesitas? Pues esto y aquello. ¿Cuántos necesitas? Pues tantos albañiles, maestro, supervisor de obra, también personas para la electricidad, también personas para el yeso, también aquí, pues alguien que me haga el estudio del suelo, y creo que todo va a funcionar. Toma lo que necesites, no importa. Yo quiero que esta casa sea la mejor, sea la envidia de los vecinos, de la colonia y, ¿por qué no?, de toda la región sureste de la ciudad de Monterrey. Y empezaron a construir y trabajaban y parecía todo pues normal. Parecía que con las dificultades propias de construir en un terreno accidentado, aquello sería simplemente un problema pasajero. Pero la gente se decía: es muy aventurado hacer tan rápido esta casa. Estamos batallando para llevar el material. Necesitamos llevar pues una subestación, generar nuestra electricidad, no llega hasta acá.
Muy bien, no importa, hagan lo que tienen que hacer. Y entonces el señor iba y venía, visitaba la casa. Los tubos, los cilindros monumentales crecían de a poco. Se aplanaba el terreno, se echaba la máquina, se sudaba a mares, pero poco a poco se imponía la famosa casa de los tubos. Pero no contamos con Lupe y con Ramiro, un par de trabajadores encargados de encender el generador de electricidad, que ellos todos los días desde su natal Guadalupe tomaban el camión, bajaban por la avenida Revolución, caminaban y se echaban la subida para entrar por una de las 3 entradas monumentales, arcos, indicadores. Cruzaban por donde también se estaba construyendo el templo del Cristo de la Montaña, y agotados como todos los trabajadores llegaban y a lo suyo, fuera la piedra, fuera el ladrillo, fuera el cemento, fuera la varilla, y para ellos la electricidad. Y estaban así con la prisa para construir y para poder prender las revolvedoras y para poder utilizar la soldadura, y ellos movían cables y Lupe y Ramiro eran los electricistas, y esto y aquello y día con día, hasta que de repente, en un momento, ocurrió la tragedia. ¿Hubo algún error humano? No lo sabemos, pero hubo un tremendo corte de la electricidad y Lupe y Ramiro echaron el grito y la gente se asustó. Miraron hacia donde estaba el generador y estaban tirados en el suelo. Corrieron, trataron de reanimarlos, le hablaron a la patrulla. La patrulla llegó, se los llevó al hospital más cercano y aquello simplemente fue inútil. Lupe y Ramiro, los primeros mártires o víctimas de la casa de los tubos, habían fallecido en el trayecto. Quedaron inconscientes por la descarga eléctrica. Eso no amilanó a Mariano. Él tenía dinero. Las carnicerías seguían otorgándole pingües beneficios. Y le dijo al arquitecto: consigue otros. Señor, don Mariano, pero la gente ya está asustada. La gente habla entre sí. Dicen que la casa va a estar maldita, porque el espíritu de Lupe y de Ramiro la habitará para siempre. Ya no quieren llegar solos. De hecho, se detienen todos allá abajo en la avenida Revolución. Caminan juntos, tempranito cuando llegan, porque por el calor ahora del verano no quieren llegar cuando el sol ya salió. Los haría sudar el doble con la subida, pero tampoco quieren llegar solos antes del amanecer, por miedo a que se les aparezcan los compañeros fallecidos. ¡Qué va! No les hagas caso. Vamos a trabajar, a construir. Se acabaron las murmuraciones. Siguieron los cilindros. Los tubos prácticamente se terminaron. Siguieron los detalles en los pisos, las pequeñeces en las rampas. Y un día, Mariano llevó a su hija Fernanda a que probara en silla de ruedas todo lo que ocurría, a que se sintiera como en casa, a pesar de que las paredes estaban grises, a pesar de que olía a cemento, a pesar de que la gente murmuraba de que ese lugar no era el mejor lugar para una niña con sillas de ruedas, pero a Mariano le importaba que era la casa más vista y admirada por todos los vecinos. Pero nadie tomaba en cuenta la depresión de Fernanda. Se sentía abandonada porque el papá divorciado, ocupado en los negocios, dedicándose a su vida, y ella, habiendo perdido de una trágica enfermedad a su hermano mayor hace ya 5 años, se sentía completamente abandonada, también por su padre. Y el padre nunca entendió que el deseo de ella no era vivir en una casa monumental, que el deseo de ella era simplemente vivir, lo que se dice vivir, hablar, compartir momentos con su papá,
que pasaba más tiempo con los bisteces y las agujas norteñas, o con el arquitecto, que con su hija en silla de ruedas. Y en medio de esa profunda depresión, el papá le estaba presumiendo la planta alta y el área donde estaría la alberca, y la niña se sentía, cada vez que le decía eso, más abandonada que nunca. Una profunda melancolía le acompañaba a cada segundo que el papá le indicaba las bondades y beneficios de esa casa, y la envidia que provocarían entre todos los vecinos, mientras los trabajadores seguían ahí, haciendo lo suyo. Tal fue la tristeza, el abatimiento de la pobre Fernanda, que incluso le dijo: «Papá, quiero estar sola un momento». «¿Estás segura? ¿No necesitas nada más?» «No, aquí la vista está muy bonita». Ve, te habla el arquitecto, hay detalles. Mira, aquí no te preocupes, no me voy a mover». «Oh, muy bien, pero ten cuidado porque enfrente simplemente hay un filo muy pequeñito, no hemos puesto el barandal. No te vayas a caer, ya viste que son como 20 metros de caída». «No te preocupes, papá, yo aquí estoy bien». Y eso fue lo que ocurrió. Mariano se alejó, la gente seguía trabajando, nadie se daba cuenta de la pobre Fernanda. Fernanda se sintió más abandonada que nunca. Empezó a revisar su vida, empezó a revisar su propia infelicidad. Encontró una solución fácil y trágica. Se aferró a las ruedas de su silla. Empezó a recorrer el trecho entre el espacio en el que había sido depositada y el pequeño borde que no tenía barandal. Lo recorrió tristemente. Descubrió que efectivamente la caída sería mortal y simplemente dio el último empujón a las sillas para que empezara a caer. Y la gente, cuando escuchó que caía la niña, gritaba. Y otra vez el papá corriendo. Llamaron a la patrulla. Se la llevaron gravemente herida. Ella ya no quería vivir. Estaba completamente abandonada de su cuerpo, de su mente y, por qué no decirlo, de su padre. Sí, llegó efectivamente al hospital. Al mejor hospital que se le podía conseguir en aquella época, allá por el rumbo del centro. Falleció Fernanda. Y parece ser que es una triada de tristeza, para muchos de terror, para otros de enseñanza. Renunciaron prácticamente todos los trabajadores. Se corrieron los rumores de que Mariano estaba maldito, de que el espíritu de Lupe, de Ramiro, de Fernanda vagaban por el cerro, que ya más arriba del Cristo de la montaña escucharían en la noche y en la madrugada los lamentos de los dos electricistas y de la hija del dueño de la casa. Y también, preso de una profunda tristeza y sintiéndose culpable por completo, abandonó el proyecto de la casa monumental. El orgullo y la soberbia quedó para otros momentos. Y empezaron a poblarse de alimañas, de polvo, de uno que otro escurridizo que entraba, pero la verdad es que la casa fue hasta cierto punto respetada. Los que llegaban sentían de veras la presencia de Fernanda, la silueta de Lupe y Ramiro cuando ellos entraban a la sombra de los tubos, de los cilindros, de aquella magnificencia aparente, de aquella vista que sería la envidia, pero ahora era la compasión de toda la colonia. Y sí, se fue desarrollando la ciudad, la colonia creció. En esas calles, René Descartes y Benjamin Franklin se fueron construyendo casas y casas, pero pasaban los años y la casa de los tubos seguía despoblada. Parecía que había un respeto entre todos aquellos habitantes de la zona y de la ciudad para decir:
No sabemos ahora de quién es esa construcción, pero no queremos saberlo, porque ahí están el espíritu de esas 3 personas. Y se escuchan los lamentos, y se escuchan esas sensibilidades parapsicológicas. Me cuentan que por fin en los últimos años una compañía inmobiliaria se ha animado a renovarla. Ya la terminó, le puso acabados de primera y ahora es un atractivo turístico o es un atractivo inmobiliario para aquellos que decidan vivir ahí. ¿Será verdad que sigue existiendo el espíritu de Fernanda y de todos ellos, Lupe y Ramiro, ahí? ¿Será que aunque se pinte de blanco esa casa, no podrán ocultar la negra noche y la gris fatalidad que encerró, circunscribió y aprendió a estas 3 víctimas del orgullo del gran patrón? No lo sabemos, pero ahí está la leyenda, créala o no, y ahí está la casa. A lo mejor nos equivocamos. Usted tiene la mejor opinión. Escriba, comparta, coopere. crónicasdeespanto0@gmail.com. Me encontrará en YouTube, me encontrará en Facebook, pero sobre todo y básicamente agradezco a quienes me escuchan por su aplicación de podcast favorita, ya sea Spotify, iHeart, Apple Podcast, Castbox y todas las que existen al momento. Nos vemos el próximo domingo con un delicioso y escalofriante platillo de terror. Hasta la próxima.